Hola muchachos, ya vine, aquí el teniente Oxoplay del Servicio Especial de las Sombras, el coleccionista de las idols, para lo que sería una guía de Lobotomy Corporation, en la que hablaremos sobre las ordalias del horario carmesí. Oxoplay. The Video Games with Sound Soldier Plays. El horario carmesí tiene tres posibilidades cuando aparece alrededor de las instalaciones y puede hacerlo al amanecer, al mediodía y al anochecer. La cantidad de problemas que puede causarte son bastante numerosos si no cuentas con el conocimiento correcto, por lo que aquí tienes lo que debes hacer para lidiar con la supresión. La ordalia del amanecer o la alegría del comienzo es una de las más detestables que hay en este color y me ha hecho reventar un montón de teclados que ya casi estoy pensando en tramitar alguna especie de seguro para teclados. Es horrible, no es divertida y es bastante inaceptable en todos los sentidos cuando tus empleados tienen una velocidad de movimiento lenta. Son unos pequeños bufones a los que da bastante placer aplastarlos con una buena suela de zapato recién encerado, y cuando aparecen saltará el mensaje: encendamos una llama aún más radiante en nuestras vidas, porque la vida es una vela destinada a apagarse un día. El objetivo de este horario en específico es penalizar precisamente a los gerentes que no sean capaces de reaccionar lo suficientemente rápido para realizar la supresión lo más pronto posible, ya que aparecerán en pasillos al azar y se pondrán a las puertas de las unidades de contención para robar cajas de encefalina. Específicamente hablamos del 30% del total de cajas investigadas, así que pueden ralentizar considerablemente la investigación de las anormalidades. Y no solo eso, lo más molesto es que también reducirán el contador Clifford de la unidad de contención de la que estén robando, haciendo que muchas veces las anormalidades terminen escapando. La técnica consiste en enviar empleados con una alta tasa de justicia con buenas armas que metan daño blanco, negro o pálido para lidiar con el problema de inmediato, y siempre aparecerá un bufón por cada departamento. Es esencial deshacerse de ellos cuando están solos para evitar que se junten en grupos al realizar su teletransportación cuando sale ese humo. De más está decir que por supuesto es extremadamente deseable tener empleados vigilando unidades de contención de anormalidades de riesgo ALE. Cuando realices la supresión, ten cuidado con la explosión de los bufones, ya que causará entre 10 a 15 puntos de daño rojo. Al derrotarlos se te otorgará el 10% de la cuota de energía diaria y se mostrará el mensaje: vivir es anhelar y luchar por nuestros deseos. Luego estaría la ordalia del mediodía o armonía de la piel, que será una especie de mejora directa a los anteriores, que comenzará a aparecer a partir del día 11 con el mensaje: marchábamos de vez en cuando y compartíamos nuestro placer. Su apariencia se compone de una criatura bien rara con varias cabezas de payaso que se ven bastante grotescas, pero es menos molesta que la ordalia anterior si la ignoras por completo. Pero como no se puede hacer eso en los primeros días, deberás enviar solo un par de tus empleados con buenas armas de daño blanco, negro o pálido para realizar la supresión, ya que una vez que la hayas derrotado tendrás que hacerte cargo de 3 invocaciones adicionales de alegrías del comienzo que aparecerán en localizaciones al azar. Por eso digo que a veces es mejor hacerse de la vista gorda. Cada uno de sus ataques causará daño rojo que irá de entre 7 a 9 puntos y de entre 4 a 8 puntos dependiendo del tipo de ataque ejecutado. Entonces, cuando derrotes tanto a esta criatura como a los bufones invocados, saltará el mensaje: el choque de una vida con otra, la piel armonizándose, pintando una apariencia aún más bella, otorgándote el 15% de la cuota de energía diaria. Finalmente estaría el más fácil de los 3 horarios, el anochecer o la lucha en el clímax, que tendrá una apariencia que se compone de una bola gigante de carne que porta una variedad de distintas armas, junto con la cara de un payaso saliendo de lo que parece ser la boca. Sus patrones de ataque son bastante predecibles y a menos que tengas empleados muy poco preparados no causará ningún inconveniente. Si bien no tiene ningún objetivo en particular, se la pasará rodando en los pasillos de la instalación y cada vez que pase por encima de un empleado le causará un aproximado de 20 puntos de daño rojo y hasta 12 a 14 puntos con los ataques cuerpo a cuerpo cuando se detiene, y 30 a 40 puntos de daño con la embestida que realiza. Sin embargo, estos dos últimos tipos de ataques son muy raros de ver. Al aparecer saltará el mensaje: al desechar nuestros viejos cuerpos todos nos convertimos en uno,
continuando infinitamente la marcha roja. La estrategia consiste en ignorarla por completo casi todo el tiempo, pero si vas a realizar la supresión es recomendable entrarles con daño pálido y esperar a que se detengan después de un aproximado de 20 segundos. Aparecerán un total de 2 de estas bolas y colocar algún par de empleados cerca de ascensores puede ser muy útil. Solo asegúrate de ignorar a la invocación de armonías de la piel hasta que no hayas suprimido estas para que los bufones del último escalafón no puedan joderte. Entonces, si lo logras, aparecerá el mensaje: un día lo sabremos y mañana marcharemos de la mano, otorgándote el 20% de la cuota de energía diaria. En pocas palabras, no son complicadas por daño, sino por mecánicas. Muchas gracias a Valen, nuestro miembro de nivel leyenda, por patrocinar este video y proporcionar combustible a este contenido. Apreciamos enormemente tu demostración de afecto. Si te están gustando estas guías, no olvides suscribirte para que tu trabajo como gerente sea más sencillo. Déjanos un like y coméntanos acerca de cualquier problema que estés teniendo con alguna ordalia para ayudar. Nos vemos en la siguiente guía. Hasta luego.